El pasaje de 2 Tesalonicenses 2:3 nos advierte sobre un evento crítico que debe ocurrir antes de la manifestación del anticristo, lo que la Biblia llama la apostasía o la gran apostasía. Este versículo conlleva una poderosa advertencia. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay diferentes interpretaciones de lo que representa esta separación. Algunos creen que se trata de un abandono a gran escala de la fe cristiana. Otros lo entienden como un declive moral y espiritual más amplio, mientras que otros lo ven como una rebelión contra la autoridad de Dios. Independientemente de la interpretación, una cosa es indiscutible. Somos testigos de esta apostasía en nuestro mundo de hoy. La verdad es que esta profecía es más evidente que nunca. Lo que antes parecía lejano, ahora se acerca claramente, y la revelación del anticristo parece inminente. Cada día los signos de este declive se vuelven más claros. Basta mirar a nuestro alrededor. En los últimos años hemos visto un cambio dramático en los valores y creencias de la sociedad. La decadencia de las normas morales, el rechazo de la verdad absoluta y la creciente hostilidad hacia el cristianismo indican que el mundo se está alejando de Dios. Lo que antes se consideraba bueno, ahora se ve como malo, y lo que antes era malo se celebra como algo digno de admiración. Esta inversión de valores no es solo un cambio cultural. Estamos en medio de una batalla espiritual, una caída de la verdad que ha sostenido a generaciones de creyentes. En las escuelas, por ejemplo, Dios fue expulsado de las aulas. La oración, que solía ser un elemento fundamental en la educación, ha sido reemplazada por ideologías seculares y relativistas. A nuestros hijos se les enseña que pueden definir su propia verdad, ignorando la verdad absoluta de la palabra de Dios. El concepto de pecado fue abandonado y reemplazado por el mantra de la autoaceptación. La necesidad de arrepentimiento, algo que era central para la fe cristiana, es ridiculizada como obsoleta e irrelevante para el mundo moderno. Los medios de comunicación y el entretenimiento reflejan claramente este distanciamiento de Dios. Se glorifica el pecado y a menudo se ridiculiza la fe cristiana. Los programas de televisión, las películas y la música promueven estilos de vida que están en directa oposición a las enseñanzas de Cristo. La inmoralidad sexual, la avaricia, la violencia y la blasfemia no solo se han vuelto normales, sino que se celebran. Quienes se atreven a defender los valores bíblicos son rápidamente tildados de intolerantes, prejuiciosos o críticos. Incluso dentro de la iglesia podemos ver señales de esta apostasía. Muchas iglesias están comprometiendo la verdad del Evangelio en un esfuerzo por ser más aceptables culturalmente. Los mensajes que alguna vez pedían arrepentimiento y santidad están siendo reemplazados por sermones que simplemente apuntan a hacer que el oyente se sienta bien, enfocándose en la autoayuda y la prosperidad. El deseo de atraer a más personas a los bancos ha llevado a algunos a diluir el Evangelio, evitando cualquier mención del pecado, el juicio o la necesidad de un Salvador. Este tipo de mensaje puede llenar las iglesias, pero no alimenta el espíritu. La alienación que describe la Biblia es claramente visible en todos los ámbitos de la sociedad, y a medida que avanza este declive moral y espiritual, nos damos cuenta de que estamos viviendo en los últimos días. Este tiempo de caída o apostasía no debería sorprender a los creyentes, como fue profetizado en las Escrituras. Además, la resistencia a la verdad es algo que se ha vuelto cada vez más evidente. En los círculos académicos, culturales e incluso políticos, existe una aversión creciente a cualquier noción de verdad absoluta o valores morales objetivos. El secularismo tomó las riendas de la sociedad y con él vino el rechazo de Dios y su palabra. La Biblia ha sido degradada a un libro más de mitos, mientras que los estándares del bien y del mal ahora se definen por preferencias personales o caprichos de la mayoría. En las universidades, la fe cristiana es a menudo ridiculizada y se anima a los estudiantes a cuestionar no solo las creencias religiosas, sino cualquier cosa que afirme una verdad universal. Muchos de los que ingresan a las universidades con una fe vibrante salen con profundas, algunas de las cuales se vuelven irreversibles. El ambiente intelectual moderno es hostil a la idea de una verdad inmutable, y esto solo acelera la deriva. En el entorno político, valores bíblicos como la santidad de la vida, la definición del matrimonio y la importancia de la familia, atacado agresivamente.
Muchos gobiernos promueven políticas que son contrarias a la palabra de Dios, presionando a la sociedad para que se ajuste a estos nuevos estándares y penalizando a quienes se niegan a comprometer sus convicciones cristianas. Este escenario es parte de un movimiento más amplio, una rebelión contra todo lo que Dios representa. Se está redefiniendo la moral y quienes se oponen al nuevo paradigma son silenciados o cancelados. Existe una creciente intolerancia hacia quienes se atreven a cuestionar el estatus. La Biblia nos advierte sobre lo que precede a la revelación del Anticristo, y una de las principales profecías es la gran apostasía, una caída masiva en la fe que debe ocurrir antes de su llegada. Este fenómeno ya se puede ver en los tiempos actuales, con el creciente rechazo de los principios bíblicos y la decadencia moral visible en todo el mundo. La apostasía en sí misma es una renuncia intencional en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, versículos 15 y 16, la Biblia nos da una idea de lo que sucederá cuando el Anticristo se manifieste plenamente. Exigirá adoración, posicionándose como una deidad y obligando a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca será el símbolo de lealtad y obediencia al Anticristo, y sin ella nadie podrá participar en transacciones económicas. Quienes rechacen la marca quedarán excluidos del sistema económico y no podrán comprar ni vender nada. Esta marca, que según la Biblia se identifica con el número 666, ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los años. Durante el siglo XX, algunas personas creían que el número estaba relacionado con los números de la seguridad social, un sistema que, para muchos, parecía ser una forma de control gubernamental que lo utilizará el Anticristo. Posteriormente, cuando se introdujeron las tarjetas de crédito en 1929, algunos empezaron a creer que estas tarjetas representaban la marca y que transformaban la forma en que se realizaban las transacciones financieras. Asimismo, cuando Internet se hizo popular, surgieron nuevas teorías que sugerían que podría ser la herramienta del Anticristo para controlar la sociedad. En tiempos más recientes, el debate se ha centrado en los chips de identificación por radiofrecuencia, conocidos como RFID. Para muchos, estos chips, que pueden implantarse debajo de la piel y usarse para identificar individuos, pueden ser la forma más plausible de marcar a la bestia. Si bien muchas de estas teorías varían, todas reflejan preocupaciones crecientes sobre cómo se implementará la marca y su relación con la pérdida de la libertad y la aceptación del control del Anticristo. Sin embargo, es importante recalcar que, según la Biblia, aceptar la marca de bestia será una elección consciente. No será algo que alguien reciba por accidente o sin que se lo digan, sino más bien una decisión deliberada de seguir y adorar al Anticristo, rechazando así a Dios. Por eso debemos permanecer firmes, discerniendo las señales que nos rodean y manteniendo nuestra fe inquebrantable, mientras nos preparamos para los tiempos futuros. La moralidad de la sociedad moderna. La cultura del rechazo a lo divino está tan arraigada que, en muchos lugares, la mera mención de Dios o de la Biblia es suficiente para generar controversia o incluso persecución. Por lo tanto, cuando miramos el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:3, es evidente que estamos ante nuestros ojos del desarrollo de la apostasía. El mundo se está alejando de Dios a un ritmo alarmante, y esto solo nos puede llevar a una conclusión. Se está preparando el escenario para el surgimiento del Anticristo. Él se levantará en un mundo que ha rechazado la verdad y será recibido con los brazos abiertos por aquellos que se han desviado de los caminos de Dios. Este tiempo de apostasía sirve como recordatorio. Esta visión sugiere que cuando llegue el momento en que se revele la marca de la bestia, no habrá confusión respecto a su significado. Aunque la forma exacta de la marca de la bestia sigue siendo un misterio hoy en día, la comprensión cristiana asegura que aquellos presentes en el momento de su revelación entenderán claramente lo que representa. Esta claridad garantizaría que todos sean conscientes de las consecuencias espirituales de sus decisiones respecto a la aceptación o rechazo de la marca. En Apocalipsis 3:18 se menciona: Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es el número del hombre. Ese número es 666. Este versículo implica que habrá discernimiento y sabiduría para quienes comprendan lo que hay detrás de este número,
y lo reconozcan como una manifestación de poderes satánicos. La repetición del número 666 a lo largo de la historia se ha asociado con el espíritu del anticristo, lo que sugiere que cuando surja, cualquier forma de adoración a Dios Todopoderoso será prohibida. Esta es una clara señal de la batalla espiritual en curso. Según las profecías cristianas, el ascenso del anticristo culminará en una época de extrema angustia y sufrimiento, conocida como la Gran Tribulación. En el Evangelio de Mateo 24:21, Jesús advierte sobre este periodo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación se describe como un tiempo de aflicción y angustia sin precedentes, que superará cualquier otra calamidad que la humanidad haya enfrentado jamás. A lo largo de la historia, guerras devastadoras, plagas mortales, hambrunas severas y genocidios horrendos han marcado periodos oscuros para la humanidad. Aún así, Jesús enfatiza que el sufrimiento durante la gran tribulación será aún más intenso, único en su gravedad y sin precedentes en la historia de la humanidad. Este periodo no será solo una experiencia física de sufrimiento, sino también espiritual. Según la tradición cristiana, la gran tribulación marcará el momento en que el mundo espiritual se manifestará directamente en el mundo físico como nunca antes. Se verá a ángeles predicando el Evangelio en todo el mundo, advirtiendo a la gente sobre la marca de la bestia y los peligros espirituales que representa. Este también será el momento en que se abrirá el abismo, descrito como un pozo sin fondo, permitiendo que los seres espirituales afecten directamente al mundo físico. Además, habrá señales cósmicas como el oscurecimiento del sol y otros eventos sobrenaturales. Las Escrituras también hablan de un tiempo en el que la gente gritará, pidiendo que las montañas caigan sobre ellos en un intento de escapar del horror que se desarrollará. Estos acontecimientos trascenderán lo que cualquier ser humano haya experimentado o pueda imaginar, llevando a muchos a subestimar la gravedad de la situación. Jesús fue claro al advertir: julgamentos começa com a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro de Deus. Esses selos simbolizam diferentes tipos de julgamento que serão desencadeados na terra, incluindo conquista, guerra, fome e morte, comumente representados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. A abertura dos primeiros selos revela a rápida degeneração das condições humanas, com cada cavaleiro trazendo um novo flagelo à humanidade. Já os selos subsequentes tratam do martírio de crentes, perturbações cósmicas e um silêncio no céu que reflete a gravidade dos julgamentos futuros. Após os selos, as 7 trombetas são tocadas por anjos, sinalizando o início de eventos ainda mais catastróficos. Esses eventos não apenas afetam a humanidade, mas também os recursos naturais da Terra. Entre as calamidades anunciadas pelas trombetas estão a devastação da vegetação, a destruição da vida marinha e o envenenamento das fontes de água potável. Além disso, a humanidade será atormentada por pragas e guerras, muitas delas instigadas por espíritos malignos. Cada trombeta anuncia uma retribuição divina cada vez mais intensa, em resposta à crescente maldade e decadência moral da humanidade. Por fim, a terceira série de julgamentos envolve o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Esses são os castigos mais severos e abrangentes, representando a culminação da justiça divina. As taças incluem pragas que causam feridas dolorosas, a transformação de mares e rios em sangue, a intensificação do calor solar e uma densa escuridão que envolve a terra. Esses castigos resultam em uma destruição massiva que precede a batalha final de Armagedon. Esse é o clímax da rebelião humana, onde as forças do mal se reunirão para confrontar Jesus Cristo e seus exércitos, em uma tentativa desesperada de resistir ao poder divino. A grande tribulação será, sem dúvida, um período de sofrimentos inimagináveis e cumprimentos proféticos. Ao longo dessa fase, a Terra será testemunha de uma série de julgamentos sem precedentes, que pavimentarão o caminho para a derrota final do mal. Durante o período da Grande Tribulação, eventos apocalípticos de proporções inimagináveis acontecerão, conforme descrito no livro de Apocalipse. Entre esses eventos, algo sem precedentes ocorrerá. Anjos serão enviados por Deus para advertir a humanidade sobre a marca da besta e pregar o Evangelho. Nunca antes na história de Deus com a humanidade, ele havia recorrido a tal medida extraordinária. Essa intervenção divina,
que envolverá anjos pregando diretamente aos homens, já é um sinal claro de que o mundo estará em um ponto sem volta, mergulhando em sua fase final de deterioração espiritual e moral. Esse cenário impressionante da grande tribulação está descrito principalmente em Apocalipse, onde uma sequência de julgamentos divinos é desdobrada. Esses julgamentos são categorizados em 3 séries principais: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada uma dessas séries de eventos representa uma fase de julgamento com intensidade. Durante el período de la Gran Tribulación tendrán lugar acontecimientos apocalípticos de proporciones inimaginables, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. Entre estos eventos ocurrirá algo sin precedentes. Dios enviará ángeles para advertir a la humanidad sobre la marca de la bestia y predicar el Evangelio. Nunca antes en la historia de Dios con la humanidad había recurrido a medidas tan extraordinarias. Esta intervención divina, que implicará ángeles predicando directamente a los hombres, es ya una señal clara de que el mundo estará en un punto de no retorno, sumergiéndose en su fase final de deterioro espiritual y moral. Se describe este impresionante escenario de la Gran Tribulación, principalmente en el Apocalipsis, donde se desarrolla una secuencia de juicios divinos. Estos juicios se clasifican en 3 series principales: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 tazas. Cada una de estas series de acontecimientos representa una fase de juicio, con intensidad creciente, que culmina en el juicio final sobre el mundo. La primera serie de juicios comienza con la apertura de los 7 sellos por el Cordero de Dios. Estos sellos simbolizan diferentes tipos de juicio que se desatarán en la tierra, incluyendo la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, comúnmente representados por los 4 jinetes del Apocalipsis. La apertura de los primeros sellos revela la rápida degeneración de las condiciones humanas, y cada caballero trae un nuevo flagelo a la humanidad. Los sellos posteriores tratan del martirio de los creyentes, los disturbios cósmicos y un silencio en el cielo que refleja la gravedad de los juicios futuros. Después de los sellos, los ángeles tocan las 7 trompetas, lo que señala el comienzo de eventos aún más catastróficos. Estos acontecimientos no solo afectan a la humanidad, sino también a los recursos naturales de la tierra. Entre las calamidades anunciadas por las trompetas se encuentran la devastación de la vegetación, la destrucción de la vida marina y el envenenamiento de las fuentes de agua potable. Además, la humanidad se verá azotada por plagas y guerras, muchas de ellas instigadas por espíritus malignos. Cada trompeta presagia una retribución divina cada vez más intensa en respuesta a la creciente maldad y decadencia moral de la humanidad. Finalmente, la tercera serie de juicios involucra el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estos son los castigos más severos y completos, y representan la culminación de la justicia divina. Los cuencos incluyen plagas que causan heridas dolorosas, la transformação de e uma grande corrente. Ele prende Satanás e o lança no abismo, onde permanecerá preso por 1000 anos. Durante este tempo, ele será incapaz de enganar as nações, como fez ao longo da história humana. Este aprisionamento de Satanás tem um impacto profundo no estado do mundo. Sua ausência significa que o mal e a tentação, que sempre foram forças presentes no coração da humanidade, serão drasticamente reduzidos. A Terra não mais experimentará a corrupção e a destruição causadas pelas mentiras e enganos do diabo. As nações, agora sem a influência demoníaca, terão a oportunidade de viver em paz e prosperidade. Sem Satanás para fomentar a discórdia e a rebelião, a Terra experimentará uma unidade e estabilidade sem precedentes. O que antes era impossível, uma paz mundial verdadeira, agora se torna realidade sob o governo de Cristo. O governo de Cristo, com Satanás aprisionado, o reinado de Jesus será marcado por justiça e retidão. Cristo, como governante supremo, trará um governo perfeito, guiado pela vontade de Deus. Todas as injustiças, opressões e desigualdades que caracterizaram as eras passadas serão corrigidas sob seu governo. O sistema de governo que conhecemos, cheio de falhas e corrupção, será substituído por um governo divino que promove a paz, a prosperidade e a harmonia entre as nações. Zacarias 14, versículo 9 nos diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Jesus reinará com um cetro de justiça e todos os povos da terra o reconhecerão como Senhor. Isso significa que haverá um sistema unificado de adoração a Deus, onde todas as nações se submeterão ao seu governo.
As guerras que tantas vezes foram causadas por ganância, poder ou ideologias não mais existirão. Isaías 2, versículo 4, profetiza que converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. As estruturas da sociedade também serão transformadas. A economia será baseada na justiça, e não haverá mais fome, pobreza ou exploração. O trabalho será recompensado de forma justa, e todos terão acesso ao que precisam para viver em paz e segurança. A terra, que foi tão castigada pelo pecado e pela ganância humana, será renovada e produzirá abundantemente. Isaías 35:1 fala de como o deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. O mundo, sob o governo de Cristo, experimentará uma restauração completa. A paz e a alegria no milênio, o período de 1000 anos com Cristo como governante, será marcado por uma paz duradoura. A violência, o crime e a guerra que tanto devastaram o mundo ao longo dos séculos serão coisa do passado. As nações viverão em harmonia, e os conflitos territoriais, étnicos e políticos deixarão de existir. Haverá uma verdadeira reconciliação entre os povos, guiada pelo amor de Cristo. Além da paz, haverá uma alegria profunda no coração das pessoas. O reinado de Cristo trará uma felicidade genuína, baseada no conhecimento de que Deus está no controle. Después de siglos de sufrimiento, guerra e injusticia, el mundo finalmente sabrá cómo es el liderazgo de Jesucristo. Durante este periodo, Él gobernará como Rey Supremo, y su gobierno será justo y perfecto, trayendo una armonía nunca antes experimentada en la tierra. El comienzo de este periodo está marcado por un acontecimiento crucial, el encarcelamiento de Satanás. El versículo 2 de Apocalipsis 20 nos muestra que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Detiene a Satanás y lo arroja al abismo, donde permanecerá atrapado durante 1000 años. Durante este tiempo no podrá engañar a las naciones, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Esta atadura de Satanás tiene un profundo impacto en el estado del mundo. Su ausencia significa que el mal y la tentación, que siempre han sido fuerzas presentes en el corazón de la humanidad, se reducirán drásticamente. La tierra ya no experimentará la corrupción y destrucción causadas por las mentiras y engaños del diablo. Las naciones, ahora libres de la influencia demoníaca, tendrán la oportunidad de vivir en paz y prosperidad. Sin Satanás para fomentar la discordia y la rebelión, la tierra experimentará una unidad y estabilidad sin precedentes, lo que antes era imposible. La verdadera paz mundial ahora es una realidad bajo el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo, con Satanás encarcelado, el reinado de Jesús estará marcado por la justicia y la rectitud. Cristo, como gobernante supremo, traerá un gobierno perfecto, guiado por la voluntad de Dios. Todas las injusticias, opresiones y desigualdades que han caracterizado épocas pasadas serán corregidas bajo su gobierno. El sistema de gobierno que conocemos, lleno de fallas y corrupción, será reemplazado por un gobierno divino que promueva la paz, la prosperidad y la armonía entre las naciones. Zacarías 14, versículo 9 nos dice que Jehová será rey sobre toda la tierra. Jesús reinará con cetro de justicia, y todos los pueblos de la tierra lo reconocerán como Señor. Esto significa que habrá un sistema unificado de adoración a Dios, donde todas las naciones se someterán a su gobierno. Las guerras, que tan a menudo fueron causadas por la codicia, el poder o la ideología, ya no existirán. Isaías 2, versículo 4 profetiza que forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más a pelear. Las estructuras de la sociedad también serán transformadas. La economía se basará en la justicia y no habrá más hambre, pobreza ni explotación. El trabajo será recompensado de manera justa y todos tendrán acceso a lo que necesitan para vivir en paz y seguridad. La tierra, que ha sido tan castigada por el pecado y la codicia humana, se renovará y producirá en abundancia. Isaías 35:1 habla de cómo se alegrarán el desierto y las zonas secas. El desierto se alegrará y florecerá como una rosa. El mundo, bajo el gobierno de Cristo, experimentará una restauración completa. Paz y gozo en el milenio. El periodo de 1000 años con Cristo como gobernante estará marcado por una paz duradera. La violencia, el crimen y la guerra que tanto han devastado al mundo a lo largo de los siglos serán cosa del pasado. Las naciones vivirán en armonía y los conflictos territoriales, étnicos y políticos dejarán de existir.
Habrá una verdadera reconciliación entre los pueblos, guiada por el amor de Cristo. Además de la paz, habrá una profunda alegría en los corazones de las personas. El reinado de Cristo traerá felicidad genuina, basada en el conocimiento de que Dios tiene el control y que su plan se está cumpliendo. La alegría no será pasajera ni superficial, como suele ocurrir en nuestro mundo actual, sino que será una alegría eterna arraigada en la presencia de Dios. La relación entre las personas también se transformará profundamente. El egoísmo y el orgullo, que tantas veces han causado divisiones entre amigos, familias y naciones, serán reemplazados por el amor y la unidad. Las Escrituras nos dicen que la gente habitará en paz y habrá seguridad. Miqueas 4:4. La paz interior que tantos buscan finalmente se encontrará, ya que Cristo estará presente en sus vidas de manera directa y tangible. La prosperidad también será un sello distintivo del milenio. La tierra se renovará y producirá en abundancia. No habrá más hambre ni escasez de recursos. Todos tendrán acceso a lo que necesitan para vivir de forma digna y cómoda. La economía mundial que tantos portion. La parte 8 veces fue injusta y desproporcionada será equilibrada. Bajo el gobierno de Cristo nadie será explotado ni privado de sus necesidades. Isaías 65 versículos 21-23 describe este tiempo de abundancia diciendo: edificarán casas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y comerán de sus frutos. No edificarán para que otros habiten, no plantarán para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los días del árbol, y mis escogidos gozarán de las obras de sus manos. Este será un momento en el que la gente podrá disfrutar plenamente de los frutos de su trabajo. La tierra será fértil y producirá en abundancia, y la gente tendrá paz para disfrutar de esta prosperidad. Ya no habrá preocupaciones por la falta de recursos o la injusticia social. Bajo el gobierno de Cristo, el mundo experimentará un nivel de prosperidad y satisfacción nunca antes visto. Una nueva realidad. Este periodo de 1000 años será una era sin precedentes en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado la paz, la alegría y la prosperidad, pero siempre ha encontrado fracasos y decepciones. Sin embargo, durante el milenio, estas búsquedas finalmente quedarán satisfechas. Con Cristo en el trono, gobernando con justicia y rectitud, el mundo se transformará en una verdadera utopía. El impacto de vivir en un mundo sin la influencia de Satanás será inimaginable. La ausencia de tentación, pecado y maldad permitirá a las personas vivir de acuerdo con los planes de Dios para sus vidas. La paz, la alegría y la prosperidad que reinarán durante este periodo son solo un vistazo de lo que está por venir.